buenas tardes, amigos. Nuevamente con el gusto de saludarlos. Hace un momento el vocero del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar las amenazas que ya todos conocíamos respecto de la construcción de un muro. Ya anunciaron que hoy comienza la construcción. Respecto de endurecer la política migratoria, ya hablaba de poner más puntos de control y que además van a revisar a los ciudadanos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos trabajando respecto de su trámite migratorio. Hoy se confirma que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene muy malas intenciones para con México. Por lo tanto, confirmamos a toda la sociedad mexicana. Cuentan con los diputados federales del PAN. Cuentan con el PAN y buscaremos hacer un frente común y apoyar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que desempeñe bien esa función de representarnos, en lo que tendrá que ser una negociación valiente y digna frente a los Estados Unidos. Y por lo tanto, el grupo parlamentario del PAN presenta 8 propuestas concretas para defender a México de las amenazas confirmadas del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Primera propuesta es que el gobierno de México le solicite al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU que se pronuncie respecto de la construcción del muro. Segundo, que el presidente de la República convoque al Gabinete de Seguridad, porque ante la confirmación de estas medidas es necesario que nos preparemos para la eventualidad de la llegada de muchos mexicanos a nuestro país y el reto que significa esto para que lo podamos enfrentar de forma oportuna y eficiente. Que igualmente el titular del Ejecutivo Federal propicie un encuentro entre poderes, un encuentro entre las fuerzas políticas y entre los sectores productivos del país, buscando todos hacer un frente común que fortalezca al presidente de la República ante su encuentro que tiene que ver con los Estados Unidos. Nosotros queremos apoyar al titular del Ejecutivo y queremos que se deje apoyar, que se deje acompañar, que hagamos una estrategia integral. Por eso es que habíamos propuesto ya reactivar las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos en la búsqueda de coadyuvar y convencer a nuestros pares en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Cuarta, fortalecer la embajada y los consulados de México en los Estados Unidos, buscando garantizar el derecho de todos los mexicanos que radican en ese país. Quinto, insistiremos en corregir la tóxica reforma fiscal. Hoy más que nunca le pedimos al gobierno federal que corrijamos aquello que ha provocado que México deje de ser atractivo para la inversión. La única forma de atraer inversión en el mundo es siendo atractivos, es siendo competitivos para producir. Y la manera es reducir los impuestos. Si nos quieren cerrar las fronteras para la comercialización, si ahuyentan la inversión presionando empresas como ocurrió con la Ford, que se instalaría en San Luis Potosí,
lo que nosotros requerimos hacer es dar todos los estímulos a la industria automotriz, a la industria manufacturera, a toda la industria, al campo, para que sea competitivo y para que se abran más puntos de mercado con el mundo. El gobierno federal, sexta propuesta, debe activar el mercado interno. Por lo tanto, debe lanzar una campaña en donde proponga a los mexicanos y pida que consumamos lo hecho en México y de esa forma fortalecer la industria mexicana, fortalecer nuestro comercio. Séptimo, diversificar nuestra relación comercial con otras regiones del mundo, como es Europa, Asia o los países de América del Centro y América del Sur. Octavo, que el presidente de la República incluya en su agenda bilateral que sostendrá el pedir a los Estados Unidos que la mitad de los bienes que le serán incautados a Joaquín El Chapo Guzmán sean entregados a la tesorería de nuestro país, porque aquí fue detenido Joaquín Guzmán, porque aquí cometió los ilícitos también, y entonces nuestro país tiene el derecho de recibir al menos la mitad de todos los recursos que le sean incautados. Esperamos pues que el gobierno de México esté a la altura de las circunstancias que enfrentamos. Las amenazas que veíamos hoy están confirmadas, hoy es una realidad. Por eso, ante esta realidad y ante el descaro de que precisamente cuando se va a dar la visita de nuestro presidente de la República, se confirma la construcción del muro, se confirma las medidas que endurecen la política migratoria, entonces México tiene que ser claro, firme y con absoluto valor y dignidad, decirle al gobierno de Estados Unidos qué es lo que proponemos. Y ahí es donde hacemos la convocatoria para que el Ejecutivo sepa que no está solo, pero queremos ser parte y queremos apoyar, porque en esto México debe estar unido y los mexicanos cuentan con nosotros y el presidente de la República cuenta con nosotros y nosotros esperamos que él haga de forma correcta su labor de representarnos a todos nosotros. Mis amigos, además de este tema, trataremos otro que tiene que ver con la homologación del precio de las gasolinas en la zona fronteriza. Y es por eso que hoy están aquí con nosotros las diputadas federales de la zona fronteriza, Leticia Amparano, está la diputada Carla Osuna, está el diputado Juan Blanco, está el diputado Everardo López y están alcaldes que representan la zona fronteriza del estado de Sonora, del estado de Chihuahua y del estado de Coahuila. Y para ello yo quiero darle la palabra a mi compañera Leticia Amparano para que nos exponga cuál es la razón de la visita de los presidentes municipales, a quienes también les damos la bienvenida. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes. Efectivamente, lo está diciendo nuestro coordinador, la actitud que está asumiendo el presidente de los Estados Unidos es desastrosa ante México. Desastrosa, y por eso necesitamos incentivar, motivar y recuperar la homologación de precios de gasolina en las franjas fronterizas, por supuesto a un ladito en respecto a los Estados Unidos. Estamos en completa desventaja, señores, en completa desventaja si se habla de competitividad, si se habla de generar empleos, si se habla de competencias sanas, de que nuestros gasolineros pequeños, nuestros grupos de empresarios puedan salir adelante, puedan competir. El nuevo precio, la nueva tarifa que se nos ha impuesto hace imposible que
compitamos. Hace imposible el crecimiento de las fronteras. Estamos nosotros urgiendo al gobierno federal, Hacienda, que regrese los incentivos, que regrese la motivación para que podamos competir. Por el crecimiento de nuestras fronteras, nuestra gente se va a comprar a los Estados Unidos. Se hacen largas filas de kilómetros y kilómetros cargando sus tanques de gasolina en los Estados Unidos. Estamos dejando nuestros recursos, nuestro dinero en los Estados Unidos y a cambio el señor Trump nos contesta con un rotundo no a cualquier posibilidad de que pudiéramos afianzar cosas positivas con ellos. Hacemos un llamado al gobierno federal, ya hemos estado en Hacienda, los alcaldes no aguantan más, los diputados fronterizos somos solamente quienes transmitimos la tremenda necesidad de que vuelva la homologación a la frontera como sinónimo de crecimiento y a favor de nuestros empresarios para lograr que siga el crecimiento y el fortalecimiento en nuestras regiones fronterizas. A continuación, y quiero que quede muy claro, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, respaldado por nuestro coordinador, está a favor completamente del regreso a la homologación, de que trabajemos en conjunto por todas las zonas y regiones que necesiten de ese crecimiento, y las regiones fronterizas han estado muy abandonadas. Primero, nos quitan el 16% del IVA, del 11% subimos al 16% del IVA. Después, los fondos fronterizos están hechos trizas prácticamente, y ahora nos salen con esta nueva situación de retirar la homologación, y eso da al traste con todo lo que hemos venido procurando, que son crecimientos de zonas, y en esta ocasión nos toca hablar por la región fronteriza. Me gustaría cederle la palabra a nuestro señor alcalde de Nogales, precisamente que vivimos de una manera brutal esta problemática. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, y a las diputadas y diputados federales que nos han acompañado, a los alcaldes de la frontera en este tema, que lo han hecho con mucha firmeza, con mucha claridad y con mucha decisión. Yo quiero compartirles que no solo se traduce en el aumento al combustible y la afectación a quienes tienen un vehículo motor, sino que esto se traduce en una afectación general, en una escalada de precios de servicios y productos en la frontera, que esto hace que los empresarios del ramo gasolinero pierdan competitividad con los del lado de la frontera de Estados Unidos, y no solo eso, como ya lo comentaban, que quien tiene la posibilidad de cruzar a consumir el combustible al lado americano, consume también otros productos que bien pudiera adquirir del lado mexicano. Así es como la frontera va perdiendo competitividad, y así es como en estas circunstancias en donde nos enfrentamos a un gobierno de Estados Unidos que endurece medidas en contra de nuestro país, que vuelve complicada la relación política, económica y social entre las dos naciones, en donde se tienen que tomar decisiones importantes, y una de ellas es que el gobierno federal sea sensible a lo que sucede en la frontera, que regrese el incentivo que tiene contemplado en el penúltimo párrafo del decreto publicado el 27 de diciembre, que lo aplique de manera inmediata y que permita que la frontera continúe su desarrollo. El aumento a los combustibles también genera incertidumbre en la industria de la manufactura exportación, quienes al subir los gastos por los diferentes servicios que se les ofrecen también empiezan a buscar otros horizontes a dónde ir. Es por eso que me siento muy congratulado y agradecido de que el grupo parlamentario del PAN esté acompañando a los alcaldes de la frontera, sobre todo a los de extracción panista, en este caminar, y estoy seguro que por las negociaciones que se han dado se pueda llegar a un buen término. Hoy temprano estuvimos en una reunión con personal de la Secretaría de Hacienda, vi con mucha claridad cómo los diputados defienden el punto, vi también que se tiene muy clara la fotografía de lo que sucede en la frontera, y estamos confiados en que esto pueda llegar a un buen término, en que la frontera pueda seguir siendo competitiva, y por supuesto también, Marco, estamos sumados a los 8 puntos que acaban de presentar, porque sin lugar a duda, quienes en este momento quedamos en medio de la situación que se presenta ante las medidas que ha expuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por supuesto que les apoyamos, que estamos sumados y que estaremos muy atentos a lo que suceda, pero siempre buscando, por supuesto, que nuestro país salga adelante, confiados en que el gobierno federal pueda
aceptar el hacer equipo con los legisladores y con los presidentes municipales, porque hoy más que nunca es cuando el país tiene que estar unido para bien de quienes representamos desde las diferentes entidades y niveles de gobierno. Muchas gracias. Nosotros lo dijimos el día de ayer. Al grupo parlamentario del PAN nos hace que la visita del presidente Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos es precipitada, es poco planeada, falta estrategia y falta de acompañamiento. Nosotros creemos que antes de que el presidente de los Estados Unidos visitara al presidente, tuviera una agenda perfectamente clara de cuáles son los temas que va a tratar y además cuáles son las soluciones que espera obtener. El presidente de la República cuenta con nuestro apoyo, pero se ve solo. Queremos acompañarlo, queremos respaldarlo, queremos que tome decisiones con la representación de todos los mexicanos, porque además la tiene. Pero vemos que es una visita muy precipitada y además con un pésimo antecedente. Previo a su llegada, dejan de ser ataques discursivos, ya son anuncios confirmados. Hoy el vocero de la Casa Blanca de los Estados Unidos dijo que hoy se inicia la construcción del muro. También se informó que hoy se inicia con la dureza en las medidas migratorias, más puntos migratorios y revisiones a los ciudadanos mexicanos que trabajan en los Estados Unidos para ver su calidad migratoria. Ante esto, el gobierno mexicano tiene que actuar con mayor dignidad y mayor acompañamiento. Por eso es que nuestra convocatoria es a que el presidente de la República nos convoque a las fuerzas políticas, a los diversos grupos parlamentarios, a las dos presidencias de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a los gobernadores de nuestros estados, a presidentes municipales, que hagamos todos un frente común en donde le digamos a Estados Unidos que en este tema y ante los ataques reiterados de su presidente Donald Trump, México está unido y que somos uno solo y que buscaremos defender los intereses de todos los mexicanos, los que viven aquí y los que viven en el país vecino. Entonces, es una visita anticipada, poco planeada y poco acompañada. El presidente debería esperar un momento más oportuno en el cual no juguemos a los tiempos y en las formas que el presidente Donald Trump nos está poniendo. No se vale que previo a una visita diplomática de presidente a presidente se confirmen las amenazas en las que es claro que no estamos de acuerdo. Se debe reprogramar, se debe de planear, se debe hacer una estrategia y se debe hacer acompañar por todos los sectores que yo aquí he comentado. Las reformas estructurales, lo hemos dicho una y otra vez, pusimos muy buenas reformas en malas manos. No han sabido implementarlas y nosotros claramente estuvimos a favor de muchas de ellas porque ha sido parte de nuestra agenda cuando fuimos gobierno y cuando fuimos oposición. Nosotros no cambiamos en lo que creemos que es necesario para México para ser más competitivos. En la que sí estuvimos absolutamente en contra y seguimos absolutamente en contra y que provocó que la economía se contrajera, pérdida de empleos, cierre de negocios, fue la reforma fiscal. Por eso le hemos llamado tóxica. Respecto de la residencia de nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya,
tengo información de que es en el estado de Querétaro. Y reconfiar en el presidente de la República o no confiar, yo les diría que nos ha quedado mal, y no lo digo yo, ni el grupo parlamentario, la gran mayoría no cree en el buen desempeño del presidente de la República, pero eso es una cosa, y otra es que no hagamos un frente común ante una amenaza externa que tenemos todos los mexicanos. Él es el titular del Poder Ejecutivo y podemos o no coincidir con él en muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que hoy enfrentamos una amenaza externa confirmada, y ante eso los mexicanos, por responsabilidad, por patriotismo, lo que tenemos que hacer es cerrar filas, unirnos y respaldarnos. Por eso es que queremos que nos convoque a hacer este frente común. Por eso es que una de nuestras propuestas hechas el día de hoy es que la propia ONU se manifieste en contra de la construcción de este muro. Por eso es que nuestra propuesta va más allá de seguir pensando que nuestro comercio solo tiene que ser en ese porcentaje con los Estados Unidos, sino abrir más nuestro comercio exterior y tomar otras medidas. En el discurso inaugural de su toma de protesta del gobierno de Donald Trump, hubo manifestaciones en todo el mundo. Parece que no las oye, parece que no las entiende. Lo que los mexicanos tenemos que hacer es un frente común, reactivar nuestro mercado interno, aperturar nuestras zonas de comercio con otras partes del mundo, y más con esta coyuntura donde muchos van a estar muy dispuestos, y lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy dignos y actuar con mucho valor ante estas amenazas. Y por supuesto que no podemos estar poniendo una mejilla y luego la otra. Lo que el gobierno federal tiene que hacer es poner muy claro los puntos que nos interesan en la agenda, escuchar los que les interesan a ellos y buscar coincidencias. Nosotros tendremos que hacer todos los esfuerzos para tender puentes y no muros como los que él está haciendo. Por eso es que el presidente de la República debería de reconsiderar su visita, porque está precipitada, porque no está bien organizada y porque no está bien acompañada. Lo que el gobierno de México tiene que hacer es reprogramar esta visita, decirle al gobierno de los Estados Unidos que no tiene que ser en sus términos y en sus condiciones, y entonces, en la visita reprogramada, que ya el presidente de la República vaya con la fortaleza de los sectores productivos del país, de los sectores sociales del país, de los partidos políticos, del Congreso mexicano, y que vaya con todo el respaldo de la nación. Que no juguemos a sus tiempos, que no juguemos en sus términos, y por eso es que sería conveniente reprogramarla, porque México no es la burla de nadie, y en México tenemos que darnos nuestro lugar. Tenemos que apostar al entendimiento, tenemos una historia de buenas relaciones, tenemos una vecindad, y tenemos que apostar entonces a la cordura y a la sensatez y hacer todos los esfuerzos posibles para que así sea. Pero mientras ello ocurre, México fortalecerse en su mercado interno y aperturar otras zonas de comercio con el mundo.